Hola, hoy voy a hablar sobre la familia narcisista y este trabajo es para el curso de terapia Gestalt. Bueno, al parecer este cuatrimestre me ha dado por hablar de temas personales. He estado haciendo un poco de catarsis, así que no es casualidad que haya elegido el tema anterior y el Asperger, y en este caso la familia narcisista. También es un tema que elegí para la materia de desarrollo evolutivo, así que allí le di el énfasis a la parte del narcisismo. En este trabajo se va a dar el énfasis a la parte de la terapia Gestalt. Sin embargo, es necesario explicar qué es el narcisismo para poder saber cómo actúa una familia narcisista y luego pues vamos a ver la parte de las terapias. Lo que se me asigna es diseñar un plan de 3 sesiones para sesiones grupales que vayan a utilizar terapia Gestalt, y evidentemente es un taller ficticio, pero bueno, la idea es sentar las bases para si en algún momento se puede realizarlo en la vida real. Entonces, bueno, yo elegí el tema de la familia narcisista porque además de que vengo de un modo de crianza así y sé lo difícil que es superarlo, también lo hago porque muchas familias, me parece a mí, en nuestro país tienen esta misma problemática y quizá no lo saben con nombre y apellido, pero se sienten identificados con esta dinámica familiar, que es una dinámica familiar bastante difícil, bastante triste, la verdad. A lo que le llamaríamos una familia disfuncional, familia tóxica también. Evidentemente hay muchas razones por las cuales una familia puede ser disfuncional, no todas van a ser por el tema del narcisismo. Por eso también quiero explicar qué es el narcisismo para que me comprendan. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es explicar un poquito de esta familia. Este tipo de familia tiene un sistema de apego desorganizado, o sea, bueno, uno como hijo de padres narcisistas va a desarrollar este sistema de apego desorganizado. ¿Eso qué significa? Bueno, en un sistema de apego sano, la idea es que la figura de apego, que es el cuidador, generalmente la madre, sea aquella persona que me protege y me brinda cariño. Pero bueno, existen apegos que no son seguros y entre esos está el apego desorganizado, que se caracteriza porque aquella persona que es mi cuidadora, que se supone que es la que me brinda la protección y el amor, también es la persona que me brinda el dolor, el sufrimiento, la agresión. Entonces, bueno, esto genera un vínculo traumático donde pues aquella persona puede ser que te dé cuidado o amor dependiendo de la personalidad. En muchos casos solamente cuidado y fingen cierto cariño, pero no es un cariño real. Y después te va a dar devaluación. Entonces estamos en ese jueguito entre el amor o el cuidado y la devaluación, la seguridad y la inseguridad. Y bueno, esto provoca algo que se llama disonancia cognitiva, que es muy característico de las personas que han pues crecido bajo estas dinámicas. La familia o los padres narcisistas van a utilizar mucho una técnica que se llama triangulación. Bueno, en general son muy manipuladores, chantajistas, mentirosos,
Y la triangulación es una dinámica disfuncional que va a generar problemas tanto entre padres e hijos como entre los mismos hermanos, basándose siempre en la desconfianza del uno por el otro, ya que esta dinámica se caracteriza por poner a uno en contra del otro. Por un lado, le muestro al otro miembro mi fidelidad, pero lo pongo en contra de otro de los miembros. Entonces, bueno, es una dinámica bastante tóxica. Otra característica es que los hijos de estas dinámicas familiares por lo general son personas muy inseguras. Siempre dudan de lo que hacen, dudan de lo que van a hacer, de las decisiones que van a tomar, y constantemente necesitan la aprobación de sus padres. Esto lo van a llevar a otros ámbitos y van a necesitar siempre la aprobación de sus jefes, de sus compañeros, de los profesores, etc. Entonces se crían bastante inseguros, les cuesta mucho creer en sus capacidades y en ellos mismos. Y bueno, entonces los padres narcisistas se van a asegurar de que al menos uno de sus hijos siempre se quede en su casa. Entonces es aquella dinámica familiar en la que los hijos no pueden como salir adelante, generalmente no se independizan, y si lo hacen no lo hacen del todo. Apenas se les presenta una dificultad con su pareja o cuando viven solos o así, van a tender a buscar de nuevo el nido familiar, regresar a vivir a donde sus padres. Hay algunos que se quedan ahí toda la vida. Y bueno, básicamente eso sería. Bueno, algo muy importante. Bueno, lo voy a hablar más adelante, pero quiero decirlo de una vez por si se me olvida, es que este tipo de dinámicas genera una afectación en la amígdala, ya que el niño que es criado bajo este sistema de apego desorganizado siempre está como en una hipervigilancia. Sus sistemas de alarma están siempre activados porque no sabe en qué momento aquella persona que lo cuida va a ser el padre cariñoso o va a ser el verdugo. Entonces esto hace que su cerebro genere niveles muy altos de cortisol y afecta en su amígdala, que es una de las estructuras cerebrales del sistema límbico. Bueno, entonces vamos a definir lo que es el narcisismo. Vamos a tratar de ver cuáles son sus posibles orígenes en la persona. Vamos a hablar un poco sobre la dinámica de la familia narcisista, aunque ya avancé bastante. Y vamos a hablar del proyecto en sí, que es la propuesta de una terapia, ¿verdad?, de grupo. Y entonces vamos a enfatizar un poquito en las terapias Gestalt que vamos a utilizar para ello, y con eso cerraríamos. De todas las influencias posibles durante la crianza, la del narcisismo familiar es una de las más tóxicas. La persona narcisista fantasea con un poder, riqueza, belleza o inteligencia ilimitados. Explota a los demás en su propio beneficio, exige admiración y sometimiento en su entorno y carece de empatía, entre otros aspectos. Es de imaginar el efecto que alguien así puede tener en una familia. No es difícil estimar que será devastador. La razón es muy sencilla. La persona narcisista concibe a los demás como simples prolongaciones de sí misma. El narcisista entiende que el cometido de los demás es tan solo satisfacer sus deseos y mantener su poder, y por eso hace todo lo posible para someter y suprimir toda iniciativa independiente a su alrededor. Esta dinámica es mucho más observable en un entorno de trabajo cuando el narcisismo afecta a un jefe, por ejemplo,
pero en este caso los miembros pueden marcharse y romper su sometimiento. En el grupo familiar, por el contrario, el efecto es mucho más sutil y complejo. Es un proceso que se cocina a fuego lento y carece de posibilidades de deserción precoz. La indefensión de los hijos alcanza en este caso uno de sus mayores grados. En este proyecto se pretende dar una mirada a los rasgos más importantes del trastorno narcisista de la personalidad, desde una perspectiva biopsicosocial, pero además se requiere hacer énfasis en la dinámica familiar y poner especial atención en aquellos hijos víctimas de este estilo de crianza, con el objetivo de proveerles un taller de técnicas Gestalt que le permita a estas víctimas sanar esas profundas heridas y vivir de un modo más funcional. Para darte el origen del nombre te traigo dos perspectivas. En la psiquiatría, que aquí te la dejo escrita, y en cuanto a la mitología griega, te traigo un video. Nuestra historia va a tener dos protagonistas, Narciso y Eco. Eco era una ninfa del bosque. Las ninfas son deidades menores, son espíritus de la naturaleza que habitan en lugares muy específicos, en un árbol, en un arroyo, en un bosque, en una cueva. Soy el hado mágico de la felicidad, vengo del país fantástico de la felicidad. Y la mayoría de los autores antiguos coinciden en que las ninfas eran hijas de Zeus, pero no alcanzaban el rango de dios, aunque en donde no se ponen de acuerdo los autores antiguos es en que eran inmortales, ya que para Homero, el poeta, todas las ninfas eran inmortales y para algunos autores no lo eran. Entonces les digo, leer los mitos griegos es un poco complicado porque a veces diversos autores contaban el mismo mito, pero algunas versiones van cambiando, algunos detalles. Entonces bueno, en resumen, las ninfas son espíritus que habitan en lugares de la naturaleza. Pero ojo, que también dependiendo del lugar en el que habite la ninfa, puede ser que la encuentren en el mito no con el nombre de ninfa, sino con otro nombre, como Nereidas, Oréades, Náyades, y Eco era una Oréade, que es una de las ninfas que protege las grutas y las montañas. Y bueno, Eco era una ninfa muy hermosa, muy juguetona, muy alegre, y de su boca salían las palabras más hermosas. Escuchar la voz de Eco era caer en un placer y un éxtasis sin igual. Y eso causó la envidia de Hera, por lo que decidió castigarla. Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Aunque en otras versiones del mismo mito, Hera la castiga porque, como era una ninfa muy juguetona, cada que Zeus salía a coquetear con otras mujeres, porque básicamente todos los mitos griegos tratan de Zeus cortejando a otras mujeres, pues bueno, Eco distraía a la esposa de Zeus, jugaba y así se divertía. Y un día Hera descubre el engaño y decide castigarla. Entonces les digo, los mitos griegos tienen muchas versiones, pero al final coinciden en los puntos más importantes. Y este punto es que Eco termina siendo castigada y condenada toda la eternidad a repetir la última palabra que escuche de la persona con la que está platicando. De ahí el nombre del Eco que conocemos. Tero, all right. Así que bueno, le habían quitado lo más hermoso y lo más preciado que ella tenía, que era su voz. Y pues triste y desolada se retiró a vivir a una cueva porque les digo que ella era una de las ninfas que protegían las grutas, las cuevas, las montañas, y ahí se quedó a vivir. Pasaron muchos siglos y cada que algún viajero se internaba en alguna cueva, pues cuando su voz resonaba en las paredes de la cueva, Eco, condenada a la maldición, solo podía repetir la última palabra que emanaba de la boca de aquel viajero. Ahora vayamos a Narciso, que Narciso era hijo de una ninfa náyade. Náyade es una clasificación de las ninfas y estas ninfas náyades son las que cuidan pues las aguas, los ríos. Entonces, la madre de Narciso era una ninfa de agua y el padre de Narciso era una deidad de un río. Y un adivino llamado Tiresias, cuando vio al joven Narciso, predijo que su belleza iba a ser una maldición. Sin embargo, Narciso no era consciente de su belleza física. A pesar de que todas las chicas, cada que lo veían pasar, se enamoraban de él, era un joven muy introvertido, callado, tímido, inocente, tenía la mirada. Pasaba las tardes dando largas caminatas en el bosque, subía a las montañas y bueno, le gustaba estar él solo, pensando. Y bueno, eventualmente Narciso empieza a cambiar. Y pues en las caminatas él ya sabía que la gente lo observaba, él ya se sabía admirado por todas las chicas y se empezó a perder en su propia vanidad. Y un día
Por accidente, o bueno, por casualidad, entra a la cueva de la ninfa Eco y la ninfa lo ve. Y bueno, él sale, regresa a su casa, pero a partir de ese día, cada que Narciso hacía su caminata de las tardes, la ninfa Eco pues básicamente lo iba acosando a la distancia y lo veía pasar y bueno, embelesada sonreía y eso era lo mejor de su día, ver pasar a Narciso. Hasta que un día por accidente la ninfa Eco pisa una rama, Narciso oye el crujir, voltea y ve a esta joven hermosa observándolo. Y bueno, pues él se acerca, ella estaba muy apenada y le trata de comunicar pues que está enamorada de él. Sin embargo, recuerden que ella solo podía decir las últimas palabras que escuchaba decir de otra persona. Entonces, bueno, la escena fue muy triste porque Eco estaba desesperada, trataba de confesarle sus sentimientos, pero no pudo. Los animales del bosque vieron la escena, se apiadaron de Eco y gracias a ellos, Eco le pudo transmitir a Narciso sus sentimientos y por fin le confesó su amor. Ambos se quedaron en silencio viéndose. Eco estaba muy esperanzada, estaba emocionada porque por fin le había declarado su amor a este joven y Eco la tomó de las manos y se empezó a burlar de ella. Le dijo que era una tonta, se rió a carcajadas en su cara y Eco se soltó a llorar y corrió repitiendo las últimas palabras que Narciso le dijo: tonta, tonta, tonta. Pero la diosa Némesis vio la escena y se enfureció con Narciso. Y se enfureció no por haber rechazado a la ninfa, sino por la crueldad con la que lo había hecho. Porque en realidad, bueno, le pudo haber dicho cualquier otra cosa, le pudo haber dicho no me gusta, sin embargo, sabiendo que era muy bello, sabiendo que era muy admirado por todas, pues bueno, él se burló de ella, fue innecesariamente cruel, y entonces la diosa Némesis decidió castigarlo y le provocó una terrible sed. Y esta sed hizo que él se acercara a un riachuelo a tomar agua, y entonces, antes de tomar agua, vio su reflejo y se enamoró de él mismo. Esa fue la maldición que le dio la diosa Némesis. Entonces, hay dos versiones del mito. En una, Narciso muere de hambre porque nunca se pudo despegar de estarse admirando y viendo su reflejo. Y en otra versión del mito, él trata de llegar a la persona de la que se había enamorado, que es él mismo. Ay, 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 ay. Uy. Ay. Como sea, les digo, el final es el mismo. Desde la perspectiva biológica, se puede decir que el narcisismo tiene su componente genético, que es heredado. También podríamos estar hablando de un temperamento mal manejado e incluso de los factores ambientales en la crianza. Un ejemplo de esto es lo que te había dicho de la dinámica del círculo de violencia que genera problemas en la estructura llamada amígdala. En cuanto a un narcisismo provocado por la manera de crianza, se habla de dos razones. Una puede ser un modelo de crianza en el que al niño se le ha anulado por completo y al crecer tiene un problema con su sentimiento de inferioridad y de superioridad, o al contrario, a ese niño que se le ha criado como si fuera lo mejor de lo mejor. Entonces crece con una autoestima muy elevada y cuando se da cuenta de la realidad, al compararse con otras personas, sufre una herida narcisista. En cuanto a la perspectiva psiquiátrica, el narcisismo como tal es un trastorno de la personalidad que tiene sus características específicas. Puede ser que una persona tenga ciertas características o rasgos, o puede ser que tenga el trastorno. Hay diferencia en ello. También, en el DSM-5 están los criterios de diagnóstico y para explicártelos te traigo un video. Existen muchos personajes de películas y de la vida real con rasgos de personalidad narcisista. Algunos creen que siempre tienen la razón, otros creen que el mundo gira alrededor de ellos, o simplemente que tienen derechos especiales por sobre los demás. El trastorno narcisista de la personalidad, incluido en el grupo B de los trastornos de personalidad dramáticos, emocionales y erráticos, se caracteriza por rasgos de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. La sensación de grandiosidad o majestuosidad que tanto caracteriza a este trastorno hace creer a la persona que se encuentra por encima de todos y que los demás están para servirles y darles un trato especial. Dicho de forma coloquial, creen que el mundo no los merece. Ahora, es importante que no confundamos este trastorno con las conductas simplemente egocéntricas o presumidas de una persona.
Lo complejo de este trastorno es que hay una pérdida de la realidad en la que se vive y existe todo un cuadro clínico para poder determinarlo. De hecho, de acuerdo al DSM-5, son 9 síntomas principales de los cuales con presentar 5 o más, una persona puede ser diagnosticada. Tener sentimientos de prepotencia y grandeza, es decir, exagerar logros o habilidades con tal de ser reconocidos por los demás como alguien superior. Estar completamente inmerso en fantasías de éxito, poder, belleza o amor. Creer ser una persona única y especial que solo puede relacionarse y ser comprendida por otra persona igual de especial o de alto estatus. Presentar una necesidad excesiva de admiración. Sentirse privilegiado y por ende expresar expectativas no razonables de tratamiento especial o cumplimiento automático de sus demandas. Explotar sus relaciones interpersonales o, en otras palabras, aprovecharse de los demás para su beneficio propio. Mostrar una gran falta de empatía. Manifestar sentimientos de envidia hacia los demás o pensar que los demás lo envidian. Y por último, exhibir comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad. Al igual que los demás trastornos de la personalidad, los síntomas aparecen en la vida adulta y se deben presentar en diversos contextos de la persona, como en el trabajo, el hogar, grupos sociales u otros. Las características secundarias de este trastorno apoyan al diagnóstico y son fáciles de observar para las personas que no son especialistas en salud mental. Por ejemplo, quienes padecen este trastorno suelen asumir que otros valoran su esfuerzo y contribuciones de la misma forma en la que ellos lo hacen, manifestando en muchas ocasiones frustración o enojo al no ser elogiados. Esto se debe principalmente, y es muy curioso, a que las personas que padecen este trastorno poseen una autoestima vulnerable, tanto que son muy sensibles a la crítica o al sentimiento de derrota, pues en esos escenarios experimentan humillación, rabia y en algunos casos pueden responder de forma desafiante. Ahora, como datos interesantes, dentro de las particularidades que posee el trastorno de la personalidad narcisista, es que se encuentra íntimamente relacionado con la anorexia nerviosa y el trastorno por consumo de sustancias, principalmente con la cocaína. Para finalizar, recordemos que aunque una persona tenga ciertos rasgos de personalidad similares a los que te describimos aquí, no quiere decir que necesariamente padezca este trastorno. Eso solo lo puede determinar un especialista de la salud mental, como un psiquiatra o un psicólogo clínico. Recuerda, mi nombre es Mario y formo parte de Psique y Ciencia. Nos vemos en el siguiente video. Para explicar el narcisismo desde una perspectiva psicológica, te traigo a 3 profesionales: Melanie Klein, Sigmund Freud y Alfred Adler. Desde la perspectiva de Melanie Klein vamos a ver lo que es el pecho bueno o pecho malo o posición esquizoparanoide. ¿De qué manera esto puede originar el narcisismo desde esta perspectiva? Y es que cuando el niño nace no conoce los límites de su existencia ni la diferencia que hay entre él y el mundo. Se encuentra absolutamente centrado en lo que necesita y no es capaz de reconocer todavía que existen otras personas con sus mismas necesidades. Quiere que sus necesidades se satisfagan inmediatamente y no es capaz de esperar para satisfacerlas. Por eso llora y se desespera y no es capaz, por ejemplo, de esperar a que se demore un segundo el pecho materno cuando siente hambre. A veces cuando el pecho tarda en llegar, incluso el niño lo muerde. Luego al crecer se da cuenta de que él y el sujeto que le brinda el pecho son personas distintas. De cierto modo, las personas que sufren el trastorno narcisista no han logrado realizar una correcta conformación del ego y del otro, por lo que sigue exigiendo aquella satisfacción de sus necesidades de un modo desadaptativo. Luego, Sigmund Freud habla de un narcisismo primario como un estadio normal de la evolución sexual. Él habla de un narcisismo del niño que se considera a sí mismo objeto de amor antes de elegir objetos exteriores y corresponde a su creencia en la omnipotencia de sus pensamientos. Por otro lado, el narcisismo secundario no designaría solo estados extremos de regresión, constituiría además una estructura permanente del sujeto. En cuanto a la teoría de Adler, vamos a ver un poco sobre la teoría individual en el siguiente video. Adler llamó a su enfoque psicología individual, donde propone que el impulso fundamental del ser humano es el de colaborar con la comunidad en su progreso.
el complejo de inferioridad, creado por nuestra percepción de que somos pequeños en un mundo hostil, y para compensar esto estaría el afán de superación, el cual aparece al darnos cuenta de nuestra debilidad en contacto con la grandeza del entorno. Los seres humanos tenemos un deseo de progresar, y lo que hacemos es crear metas y objetivos. Debido a ese sentimiento de inferioridad, creamos un estilo de vida dirigido por el impulso de superación, buscando el progreso en la comunidad y también la perfección. ¿Cómo funcionamos para conseguir nuestras metas? Adler propone un yo ideal, que sería un proyecto a conseguir donde se incluyen valores y características de las personas a las que se admira. El finalismo ficticio, que se basa en la capacidad para autoengañarnos y mantenernos en marcha. Y finalmente sugiere que hay un yo creativo, ya que los seres humanos somos creativos, pensamos alternativas y buscamos el progreso. Pero, ¿qué hace que ese complejo sea grande? En primer lugar, en las vivencias infantiles la relación con los padres determina el desarrollo de la sensación de competencia y de seguridad. Así, los padres sobreprotectores criarán a hijos dependientes e incapaces, mientras que los padres que son muy críticos crían a hijos inseguros. También es determinante nuestra posición en la constelación familiar, es decir, las experiencias que el niño vive en función del lugar que ocupa entre los hermanos, así como las posibles limitaciones biológicas, ya sean reales o imaginarias. Si debido a esos tres aspectos ese complejo se va haciendo cada vez más grande, el niño o niña va a desarrollar un afán de superación patológico para compensar esa gran magnitud del complejo de inferioridad. Ese afán hace que la persona desarrolle una personalidad patológica caracterizada por cometer errores básicos a la hora de entender el mundo, como por ejemplo generalizaciones o bien concepciones pesimistas sobre la vida o ellos mismos. También construyen metas desadaptativas para compensar el complejo, como puede ser la búsqueda de atención o la búsqueda de poder. En definitiva, entiende la neurosis como una constante búsqueda de seguridad, poniendo en marcha estilos de vida ficticios y convierte la enfermedad en un modo de vida. Esas metas y estilos de vida desadaptativos darían lugar a los síntomas, centrándose en ellos y dejando de cumplir las obligaciones. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva social, el narcisismo, tomando como primera núcleo social a la familia. Entonces, vamos a ver que hay patrones de comportamiento que se van a repetir, dependiendo también de la personalidad de cada miembro, pero en términos generales esta familia funciona como una secta, donde la persona narcisista es la que controla absolutamente todo. Los roles de los hijos pueden ir moviéndose entre uno que se llama el Golden Child, otro que se llama el chivo expiatorio y los monos voladores. Esto quiere decir que el Golden Child es aquel niño al que siempre se le va a dar toda la atención y aprobación, y el chivo expiatorio viene siendo al que se le va a adjudicar todos los errores y faltas. Pero estos roles no son inamovibles. Muchas veces los papás narcisistas tienden a variar estos roles entre hijo e hijo, y a los que se les llama monos voladores vienen siendo personas que se encargan de llevar el mensaje o ayudar a controlar la situación, aunque siempre, o por lo menos casi siempre, lo hacen de una manera inconsciente, ya que también son manipulados por la persona narcisista. Y esto nos lleva a nuestra siguiente táctica, que es la triangulación, de la que ya habíamos hablado, en la que la persona narcisista va a hacer todo un juego de manipulación para poner a unos miembros en contra de otros y formar este tipo de comunicación de la que había hablado yo, que es basado en la desconfianza y básicamente en la traición también. No se nos puede olvidar hablar del gaslighting. El gaslighting es una técnica de manipulación bastante complicada y quiero hacer un énfasis ahí porque ahora hay una tendencia a llamar a cualquier cosa gaslighting y no es así. El gaslighting realmente requiere de mucho, por así decirlo, de mucha planeación, y el objetivo final es que la persona llegue a dudar de
su propia percepción de las cosas. El término está basado en una película de 1944 en la que el protagonista realizaba ciertas acciones fraudulentas para hacer sentir a su esposa que ella estaba loca porque quería dejarse su dinero, y hacía por allí un juego con la luz de gas, de ahí su nombre. Para finalizar entonces, esta es mi propuesta: taller grupal de crecimiento integral, sobreviviendo a la familia narcisista. A continuación te voy a explicar paso a paso cuál es el programa, cómo son las sesiones, las temáticas que se van a abordar y por supuesto su relación con las técnicas Gestalt. El taller grupal de crecimiento integral, llamado Sobreviviendo a la familia narcisista, va a emplear técnicas Gestalt, las cuales se van a dar en 3 sesiones. Cada sesión consta de un tema y por ende una parte del proceso. Se espera que este proceso se dé en 3 sesiones, por lo que se tratarían 3 temas puntuales. Como podemos ver en los programas que diseñé para cada sesión, el primer programa, que va a ser para la sesión número 1, dice tema de hoy, sesión número 1, tema de hoy, me informo. Aquí es donde yo le estoy dando énfasis a la parte de que la persona recopile conocimientos sobre la situación en la que está inmersa, porque bueno, a mí me parece, no sé si es porque soy docente, pero a mí me parece que el primer paso siempre es informarse acerca de la situación, conocer muy bien cada una de las características, sobre todo si estamos hablando de situaciones que involucran la parte psicológica, ¿verdad? Entender las características de cada cosa. Y bueno, esa es la parte de hoy me informo. Como ven en el programa, la segunda sesión del tratamiento se va a llamar Me doy cuenta, y esto hace alusión a uno de los principios de la Gestalt, que se llama el darse cuenta. El darse cuenta se define como la toma de la conciencia, ponerse en contacto con algo, que en este caso va a ser con uno mismo, con la situación que uno está viviendo, y habla de que es un proceso de estar en contacto alerta con la situación más importante en el campo ambiente individuo, con un total apoyo sensorio, motor y emocional, cognitivo y energético. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros no solamente ya, bueno, como nos hicimos en el primer paso, informarnos de la situación, nos damos cuenta y tomamos conciencia de cuál es nuestra situación actual, de qué es lo que estamos viviendo, de qué emociones nos provoca eso, de cómo estamos actuando, etcétera. Ese sería entonces el segundo paso que yo quisiera utilizar en esta terapia. La tercera sesión o el tercer paso para este programa sería el de la toma de responsabilidad, lo cual me parece a mí muy importante para cerrar cualquier tema y cualquier ciclo Gestalt. Tomar responsabilidad de la situación. Puede ser que nosotros nos preguntemos, bueno, pero si yo soy víctima de una situación, ¿cómo es que yo me voy a hacer responsable? Y suena paradójico, pero sí,
E incluso en situaciones en las que uno es víctima, uno tiene que aprender a tomar la parte de responsabilidad que le toca. Muchas veces porque estamos permitiendo ponernos en la situación de víctima, muchas veces porque estamos perpetuando esas interacciones y ese círculo de violencia o ese vínculo traumático, lo estamos extendiendo, y es nuestra responsabilidad hacer todo esto que acabamos de hacer, darnos cuenta de lo que está pasando, informarnos, buscar ayuda y poner un alto y empezar a poner límites, no solamente límites de los demás hacia nosotros, saber dónde decir no, esto no lo quiero para mi vida, no quiero que me trates de esta manera o no voy a aceptar esta actitud de parte tuya, sino que además de parte de nosotros saber ponernos límites, porque muchas veces no sabemos que nosotros mismos necesitamos ponernos esos límites. Y bueno, y básicamente así terminaría el programa que he creado. No sé hasta qué punto esté correcto o le falten pasos. Muy probablemente más adelante lo llegue a desarrollar mejor, pero por el momento esto es. También vimos que había un boletín informativo. Vamos a verlo, entonces paso a paso también. Este es el boletín informativo de el taller grupal de crecimiento integral sobreviviendo a la familia narcisista. Como pueden ver, lo primero que aparece son las reglas del grupo, entre las que está, por ejemplo, asumir la responsabilidad de lo que se dice y lo que se hace, la prioridad de lo que se experimenta en el aquí y el ahora, etcétera, etcétera. También, bueno, una de las más importantes es respetar el espacio psíquico de los demás. Posteriormente, entonces, vamos a encontrar cierta información importante sobre la familia narcisista. ¿Cómo reconocer a la familia narcisista? Y es que la mayoría de las personas que saben sobre este tema o se pueden sentir identificadas con este tema van a notar estas características. Por ejemplo, intentaban controlarte a través de la codependencia, utilizan la culpa para manipularte, te someten a un chantaje emocional, les gusta vengarse de ti, no te permiten poner límites ni decir que no, o nunca escucharon ni se preocuparon por tus sentimientos. También te insultaron, te mintieron o te menospreciaron, te hacían gaslighting, te han infantilizado, han proyectado su comportamiento en ti, hay una falta total de empatía, ellos siempre tienen la razón, les gusta presentar una imagen familiar perfecta a los de afuera. Si eres hijo de un narcisista, es probable que tengas problemas como estos: codependencia en otras relaciones, un sentido de ti mismo muy débil, límites pobres e incapacidad para decir que no, culpa crónica o vergüenza tóxica, autodesprecio, sensación de vacío existencial permanente, problemas de autoconfianza, incapacidad para expresar o gestionar las emociones, tener de forma permanente o intermitente ansiedad y o depresión, y ser una persona complaciente. Como vieron, una de las cosas muy importantes que aparecen en el boletín informativo es sobre las reglas. Esas reglas van a ser las reglas del grupo. Vamos a ver, si imaginamos que vamos a aplicar este taller, entonces va a ser una terapia de grupo donde vamos a interactuar con muchas personas que no son conocidas. Las vamos a conocer en el taller y vamos a crear un grupo. Como en todo grupo social, es necesario establecer reglas.
Y estas reglas que les mencioné están muy ligadas con el tema de la manera en que va a funcionar el proceso de la terapia gestal. Por eso habían algunas reglas que tenían que ver con el aquí y el ahora, con el, bueno, eran consecuentes con lo que hablábamos de darse cuenta, de responsabilizarse. Entonces, bueno, están las reglas y la información que ya vimos que es importante en la parte de yo me informo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.